A comienzos de la década de 1970, Yes ya no era simplemente una banda de rock progresivo, se había convertido en un organismo creativo de gran escala, una maquinaria artística que avanzaba, empujada por una ambición casi ilimitada. Cada nuevo trabajo no solo ampliaba su lenguaje musical, sino que parecía redefinir el terreno mismo sobre el cual el género se sostenía. Sin embargo, ese impulso expansivo llevaba implícitas tensiones que con el tiempo se volverían imposibles de disimular. El éxito, lejos de estabilizar al grupo, actuó como un catalizador de contradicciones internas, tanto artísticas como personales. El punto de inflexión llegó con Tales from Topographic Oceans, publicado el 7 de diciembre de 1973 y concebido como una obra doble, estructurada en 4 extensas piezas inspiradas en textos sagrados hindúes. Ese álbum, que implicó el debut musical del baterista Alan White en la banda, en reemplazo de Bill Bruford, representó también la culminación de una idea que Jon Anderson venía gestando desde hacía años, es decir, la música como vehículo espiritual, como experiencia trascendental, antes que entretenimiento inmediato. Desde el punto de vista comercial, el proyecto fue un triunfo rotundo. En el Reino Unido alcanzó el número 1, incluso antes de su lanzamiento oficial, impulsado por un volumen extraordinario de pedidos anticipados. Yes parecía haber alcanzado un nivel de devoción pocas veces visto en la historia del rock. Pero bajo esa superficie triunfal comenzaban a manifestarse fisuras profundas. La recepción crítica fue marcadamente polarizada. Para una parte de la prensa especializada, esta placa constituía una obra desmesurada, un ejemplo extremo de los excesos del rock progresivo en su fase más autoconsciente. El reproche no se limitaba a la duración o al hermetismo conceptual, sino a una sensación de desconexión respecto del mundo real. En un contexto histórico cada vez más áspero, aquella búsqueda espiritual fue interpretada por algunos como un acto de evasión o elitismo. Ese contraste se volvió más evidente a lo largo de la extensa gira mundial que siguió al lanzamiento. Noche tras noche, Yes interpretaba el álbum casi en su totalidad, reproduciendo estructuras rígidas que dejaban poco espacio para la improvisación. Para Jon Anderson, aquella repetición tenía algo de ritual, una forma de comunión con el público. Para Rick Wakeman, en cambio, comenzó a sentirse como una cárcel creativa. El tecladista, que ya había manifestado reservas durante la gestación del álbum, veía cómo su rol quedaba subordinado a un concepto que no terminaba de compartir. Incluso se negaba rotundamente a tocar el disco completo durante las presentaciones y expresaba su disconformidad en escena, comiendo en medio de los largos pasajes ambientales. Pero su malestar no era exclusivamente artístico, ya que la dinámica interna de la banda se había vuelto cada vez más compleja y las decisiones conceptuales recaían en un núcleo reducido, con escaso margen para la discusión a medida que los proyectos crecían en escala. Acostumbrado a una mayor libertad expresiva y con inquietudes propias que ya había comenzado a canalizar en su carrera solista y demostrado con su exitosísimo The Sex Wives of Henry VIII, Rick Wakeman empezó a sentir que su presencia en Yes era más funcional que creativa. El 8 de junio de 1974, 3 semanas después de enterar a sus compañeros de su decisión, anunció oficialmente su inevitable salida de la banda, cuya noticia tuvo un impacto considerable en el ámbito del progresivo, ya que Yes perdía a uno de sus miembros más visibles y carismáticos en el momento de mayor exposición pública de su carrera. Pero lejos de detenerse y dejarse ganar por la incertidumbre, la reacción del resto de la banda fue inmediata y decidieron continuar como cuarteto, al menos de manera provisional y aunque el camino aún no estuviera claro. El refugio elegido para esa etapa de redefinición fue la casa de Chris Squire en Virginia Water, Surrey, bautizada New Papers. La propiedad, amplia y aislada, célebre por su enorme y extravagante techo de paja, ofrecía una combinación ideal de privacidad y libertad creativa. En el sótano de la enorme mansión, el bajista había acondicionado un estudio casero, que si bien era modesto en comparación con los grandes complejos londinenses, permitía ensayar sin restricciones de horario ni presión externa. Allí comenzaron a reunirse regularmente, casi como una banda nueva, explorando ideas sin un objetivo formal definido. Desde las primeras sesiones, quedó claro que algo estaba cambiando. El sonido que emergía de esos encuentros era más áspero, más fragmentado y rítmicamente más agresivo. Las líneas de bajo con las que experimentaba Chris Squire comenzaron a resultar más percutivas y dominantes, alejándose del enfoque melódico tradicional. La batería de Alan White respondía con patrones irregulares y acentuaciones inesperadas, generando una sensación de inestabilidad constante.
Y por su parte, Steve Howe se permitió un uso más crudo de la guitarra eléctrica, con ataques más directos y menos ornamentales. Jon Anderson observaba y absorbía ese clima. Paralelamente a los ensayos, pasaba largas horas escuchando música que poco tenía que ver con el sinfonismo clásico asociado a Yes. Se interesaba cada vez más por la música electrónica experimental, con especial interés por el compositor turco İlhan Mimaroglu, por tonalidades sonoras y por bandas sonoras contemporáneas que abordaban temas políticos y bélicos, con una dureza poco habitual en el rock progresivo, particularmente el que encontró en el reciente álbum Starless and Bubble Black, de King Crimson. Estas influencias no se tradujeron de inmediato en decisiones conscientes, pero comenzaron a infiltrar su manera de pensar la música como un reflejo del mundo contemporáneo. El contexto histórico reforzaba esa sensación de cambio, puesto que en esos años, el optimismo utópico de la contracultura estaba claramente en retirada. La guerra de Vietnam, aunque formalmente encaminada hacia su final, seguía proyectando una sombra psicológica profunda, y que se terminaría reflejando también en la lírica que Anderson buscaría para su próximo trabajo. En Europa, y especialmente en el Reino Unido, la crisis económica se manifestaba a través de huelgas, inflación y restricciones energéticas. El clima general era de incertidumbre, desgaste y desconfianza hacia los grandes relatos totalizadores. Yes, como emblema del rock progresivo, no era ajeno a esas tensiones. El debate en torno a Topographic Oceans se inscribía en una discusión más amplia sobre el lugar del género, en un mundo que parecía exigir respuestas más inmediatas y menos grandilocuentes. Sin proponérselo explícitamente, la banda comenzó a absorber ese clima. La música que estaban gestando en Virginia Water no sonaba a evasión ni a contemplación espiritual, sino a conflicto, choque y movimiento constante. A partir del 18 de mayo, momento en el cual Rick Wakeman había anunciado a sus compañeros su decisión de alejarse de la formación, la búsqueda de un reemplazo se desarrolló antes y durante los ensayos de la banda como cuarteto. Precisamente, fue en el mes de mayo, mientras decidían qué dirección adoptar, cuando surgió el nombre de Andrew Price Jackman, un viejo amigo de la adolescencia de Chris Squire y que integró junto a él las bandas The Souths y The Zen, esta última considerada precursora de Yes. Si bien se había desempeñado en el rol de orquestador en Time and a World, terminó siendo descartado, porque consideraron insuficiente su acercamiento a los sintetizadores. Seguidamente, Jon Anderson propone considerar al tecladista griego Evangelos Papatanasiou, artísticamente conocido como Vangelis, quien había desarrollado recientemente la banda de sonido para la miniserie documental El Apocalipsis de los Animales y a quien consideraba idóneo para otorgar a Yes de la atmósfera envolvente y emocional que requería. Una vez contactado, el músico aceptó la propuesta y se trasladó e instaló durante 2 semanas con un arsenal de instrumentos en Virginia Water, a partir de lo cual, la banda comenzó a explorar e intentar asimilar las nuevas texturas que aportaban sus teclados. El verdadero problema surgió cuando el temperamental tecladista griego abusaba de su estilo de interpretación masiva, inundando el ambiente y ahogando la participación de Steve Howe. Incluso hasta le llegó a comentar que la guitarra eléctrica no era un verdadero instrumento. Esta situación se veía agravada aún más porque improvisaba de manera constante, evitando repetir exactamente una misma parte, cosa que resultaba muy difícil de asimilar para una banda acostumbrada a construir obras complejas a partir de estructuras definidas. Y muy especialmente para un guitarrista con las características de Steve Howe. Evidentemente, no era un músico de banda, y mucho menos porque su fobia a trasladarse en aviones le impedía sostener una rutina que resultaba habitual a Yes. Finalizando junio, su partida le imprimió una urgencia impensada a la necesidad de cubrir la vacante, desatando una sucesión de intentos por recomponer la banda, habida cuenta que les resultaba impensado prescindir de los teclados. En tal sentido, Steve Howe contactó de manera informal a Keith Emerson, quien no se mostró dispuesto a desprenderse de Emerson, Lake and Palmer. Le siguió Ari Jobson, un joven prodigio de 19 años integrante de Roxy Music, en reemplazo de Brian Eno, considerado además por su habilidad con el violín eléctrico, el cual también declinó la oferta, intimidado porque consideraba que su incorporación a Yes lo sometería a un estilo de vida excesivamente ostentoso. Con márgenes cada vez más reducidos, entre la segunda y tercera semana de julio, Brian Lane, manager de la banda, se vio obligado a repasar su agenda de contactos, a través de la cual tendrían la oportunidad de probar suerte con otros 2 candidatos, cuyos antecedentes ilusionaban.
El primero fue Nick Glanny Smith, integrante de Wally, una banda que justamente estaba siendo representada por el propio Brian Lane y cuyo primer lanzamiento discográfico había sido coproducido por el mismo Rick Wakeman. Luego de audicionar, su estilo elegante y fluido, acostumbrado al progresivo con tintes de folk melódico, contrastaba sobremanera con la energía y vitalidad que Yes estaba buscando, máxime cuando en ese momento estaban desarrollando la finalmente caótica y vanguardista The Gates of Delirium. El segundo intento, recomendado por Alan White, fue con el exitoso sesionista de origen mauriciano, Jean-Alain Roussel, quien había trabajado con Cat Stevens, entre otros. Y si bien resultaba un músico excepcionalmente versátil en el ámbito del soul, el pop y el reggae, no lo era tanto con el progresivo puro y la experimentación, a la que se refirió posteriormente como masturbación musical. Prácticamente agotadas las opciones con cierto margen de resultar viables, la solución llegó de manera inesperada cuando Chris Welch, periodista especializado de Melody Maker, les recomienda a Patrick Moraz, un tecladista suizo integrante del trío Refugee, junto a los excompañeros de Keith Emerson en The Nice. Moraz no era un desconocido para Yes, ya que se habían cruzado fugazmente años antes, desde que integraba la banda Man Horse, pero ahora el contexto era otro. A comienzos de agosto de 1974, fue invitado a una audición en la casa de Rogenio Water. El contraste entre su vida austera en un sótano londinense, donde vivía prácticamente sin recursos, y el entorno casi aristocrático de Yes, le resultó impactante. Moraz observó cómo cada miembro se movía en automóviles lujosos, símbolo del éxito que la banda había alcanzado. Cuando comenzó la audición, que se prolongó por espacio de 2 horas, Yes interpretó fragmentos de lo que se convertiría en Sound Chaser. Moraz quedó literalmente rodeado por el sonido del grupo, una experiencia que describiría más tarde como la más intensa de su vida musical. En un momento clave, John Anderson y Chris Squire le pidieron que imaginara una introducción para la pieza. Moraz se sentó frente a los teclados que Vangelis había dejado montados y casi sin pensarlo, creó el arpegio de piano eléctrico que hoy abre la canción. Aquella improvisación selló su destino, ya que al día siguiente recibió la llamada de Brian Lane, el manager de la banda, confirmando su incorporación a Yes. Lo curioso es que Moraz aceptó esa propuesta sin avisar nada a sus excompañeros de Refugee, quienes se percataron de su ausencia cuando llegó el momento de ensayar para su segundo álbum. Con el flamante miembro incorporado, la banda encontró el catalizador que necesitaba, y si bien no ofrecía grandilocuencia sinfónica, entregaba una energía inquieta, impredecible y técnicamente feroz. Su formación jazzística, su afinidad con la improvisación y su arsenal de instrumentos poco convencionales empujaron a Yes hacia un terreno nuevo, y quedó claro que no se trataba simplemente de reemplazar una pieza ausente, sino de redefinir el funcionamiento mismo del grupo. Su manera de tocar, su relación con el tiempo y su concepción del teclado como instrumento rítmico, además de armónico, obligaron a todos a replantear sus roles. Moraz no ocupó el lugar que Rick Wakeman había dejado vacante, lo disolvió. El álbum comenzó a definirse como una obra más concentrada que Topographic Oceans, pero también más feroz. Anderson recibió una directiva clara, no podía ser otro álbum doble. Aquella limitación, lejos de restringir la creatividad, obligó a la banda a destilar sus ideas con mayor precisión. La concepción de su lírica terminó siendo una reacción directa a la densidad metafísica de su última placa, parte de la cual se inspiró en la novela de Lev Tolstoy, Guerra y Paz, particularmente para dotar de sentido a la suite principal del disco, la cual se titularía The Gates of Delirium por sugerencia de Moraz, inspirado en la novela gráfica Delirious, de Philippe Trullet. Durante las semanas siguientes a la audición, la banda retomó el material que había comenzado a gestarse en Rogenio Water. Lo que hasta entonces eran fragmentos dispersos, empezó a adquirir una coherencia interna más clara. El bajo de Chris Squire asumió un papel aún más dominante en la construcción de las piezas, no solo como soporte, sino como fuerza motriz, ampliando el sonido habitual de su Rickenbacker con un Fender Jazz Bass. Sus líneas eran incisivas, cargadas de ataque, y a menudo actuaban como punto de partida para el desarrollo colectivo. La batería de Alan White respondía con patrones que evitaban deliberadamente la regularidad, desplazando acentos y rompiendo expectativas rítmicas. Las cuerdas de Steve Howe, conscientes de que con el nuevo teclado no competían por el protagonismo sinfónico tradicional, exploraron registros más agresivos.
El uso de la Fender Telecaster de 1955, en lugar de sus habituales Gibson, se volvió central, con un enfoque más cercano al jazz rock eléctrico que al fraseo melódico clásico de trabajos anteriores, seguramente influenciado también por el impulso que le había otorgado al género de fusión, la Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin. En ese diálogo feroz entre guitarra, bajo y teclados, Yes comenzó a sonar como una banda distinta e incluso irreconocible para sí misma, tanto que hasta dieron lugar entre sus notas al Kechak, una tradicional danza ritual balinesa, más conocida como el canto del mono Ramayana. John Anderson, mientras tanto, se encontraba en una posición ambigua. Por un lado, seguía siendo la figura conceptual del grupo, y por el otro, debía adaptarse a una música que ya no se construía a partir de grandes bloques armónicos pensados para la voz, sino de estructuras cambiantes y densas. Empezó a escribir letras de manera fragmentaria, anotando imágenes sueltas, ideas breves y conceptos abstractos que luego ensamblaría más adelante. El método no era nuevo, pero ahora se volvía casi una necesidad. La música mutaba constantemente y las palabras debían encontrar su lugar dentro de ese movimiento. Si bien todavía no tenían una noción clara de álbum, existía la conciencia de que estaban atravesando un momento creativo singular y surgió la necesidad de registrar ese material antes de que se disipara. La decisión fue grabar en la casa de Chris Squire, replicando el esquema de trabajo doméstico que ya habían ensayado. Eddie Offord, ingeniero y coproductor habitual del grupo, fue convocado para supervisar el proceso y a partir de ahí, el trabajo adquirió durante meses la forma de una exploración casi permanente. Offord instaló un estudio móvil de 24 pistas en el sótano de la propiedad, transformando aquel espacio doméstico en un laboratorio sonoro, donde el tiempo parecía perder sus límites habituales. Allí no existía una división clara entre ensayo y grabación. Cada sesión podía derivar en material utilizable o quedar simplemente como un registro de ideas en estado embrionario. La prioridad no era obtener tomas definitivas, sino capturar momentos de intensidad, combinaciones rítmicas inesperadas y desarrollos que luego pudieran ser revisados con distancia crítica. El método favorecía la improvisación extensa. Las piezas crecían a partir de núcleos rítmicos o armónicos que se expandían de forma orgánica, a menudo durante largos pasajes sin interrupciones. Offord grababa prácticamente todo, consciente de que incluso los fragmentos más caóticos podían contener elementos valiosos. Luego, junto a la banda, escuchaba esas cintas y señalaba secciones que merecían ser conservadas, repetidas o desarrolladas. En ese entorno libre de presiones externas, Yes volvió a funcionar como una unidad experimental, más cercana al espíritu de una banda de jazz eléctrico que al de un grupo de rock progresivo tradicional. Patrick Moraz se adaptó con naturalidad a ese clima. Su inclinación por la improvisación y su dominio de múltiples registros tímbricos le permitían reaccionar de inmediato a cualquier giro inesperado. Muchas de sus intervenciones surgieron sin planificación previa y fueron registradas tal como ocurrieron, sin intención de ser reproducidas exactamente del mismo modo en el futuro. Aunque más inclinado a la estructuración consciente, Steve Howe aceptó ese juego de fuerzas, alternando pasajes de control preciso con otros de entrega más intuitiva. Desde la base rítmica, Chris Squire y Alan White empujaban constantemente el desarrollo hacia territorios más tensos y angulares. Durante este periodo, el material aún no se había establecido. Las composiciones existían como organismos en mutación, susceptibles de cambiar de forma de una sesión a otra. Incluso las secciones más reconocibles podían ser descartadas o reubicadas si el grupo sentía que no cumplían una función clara dentro del conjunto. Virginia Water fue, en ese sentido, el espacio donde el álbum encontró su carácter, pero no así su forma definitiva. Con el paso de las semanas, sin embargo, comenzaron a hacerse evidentes ciertas limitaciones. La complejidad creciente del material exigía un control técnico cada vez más preciso. La superposición de capas, la necesidad de editar largas improvisaciones y el tratamiento detallado de dinámicas extremas empezaron a desbordar las posibilidades del entorno doméstico. Eddie Offord fue quien planteó con mayor claridad la necesidad de un cambio. Si el álbum debía adquirir una arquitectura definitiva sin perder la intensidad lograda hasta entonces, era imprescindible trasladar el trabajo a un estudio profesional. A mediados de octubre, la banda se trasladó entonces a Farmyard Studios, en Buckinghamshire. El cambio de entorno marcó una transición perceptible en el proceso creativo. Allí, lejos del carácter informal de Virginia Water, el trabajo adquirió un tono más enfocado y resolutivo.
Las ideas ya no se exploraban indefinidamente, se seleccionaban, se pulían y se fijaban. Muchas de las secciones concebidas en Rogenio Water fueron reinterpretadas, ajustadas en tempo y dinámica, o directamente regrabadas para lograr mayor claridad y cohesión. En Farmyard se registraron las tomas definitivas, así como la mayor parte de los overdubs. El entorno controlado permitió trabajar con precisión quirúrgica en las transiciones más delicadas, especialmente en aquellas que conectaban pasajes de violencia extrema con momentos de calma casi absoluta. La edición se volvió una etapa central del proceso. Fragmentos grabados en distintos momentos y contextos fueron ensamblados cuidadosamente, buscando preservar la sensación de flujo orgánico que había caracterizado a las sesiones iniciales. La mezcla inicial se abordó como una extensión de la composición misma. Offord trabajó estrechamente con la banda para equilibrar la densidad sonora, sin sacrificar agresividad. El desafío consistía en permitir que cada instrumento mantuviera su carácter distintivo dentro de un entramado extremadamente complejo. En particular, la extensa pieza central exigió una atención especial, su arquitectura interna debía resultar legible, sin diluir la sensación de caos controlado que le daba sentido. Cuando esta fase concluyó, el álbum ya no era un conjunto de ideas en evolución, sino una obra definida. La energía nacida en el sótano de Rogenio Water seguía presente, pero ahora estaba contenida dentro de una estructura sólida, capaz de sostenerse tanto en la escucha detenida como en el escenario. Con ese equilibrio finalmente alcanzado, y el proceso de grabación concluido, la banda quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa final del proyecto y dotar a aquella música de un nombre, una identidad visual, y un lugar preciso dentro de su propia historia, ya que hasta ese momento había existido como un cuerpo sonoro en constante mutación, sin identidad ni un concepto explícito que la encapsulara. Para Yes, el proceso había sido tan exigente como revelador. Habían atravesado un periodo de crisis, exploración y conflicto, y habían emergido con una obra que desafiaba incluso sus propias expectativas. El título Relayer, impuesto por John Anderson, surgió con un sentido deliberadamente conceptual respecto de su visión recurrente del músico como un vehículo o mediador espiritual y, en este caso, aplicado a un álbum que pretendía servir con su música como transmisor hacia un estado superior. Aunque también como una alusión al propio momento de la banda, ya que asumieron que se encontraban transmitiendo algo nuevo, dejando atrás una forma de expresión para asumir otra, más dura y directa. Paralelamente, comenzó el trabajo visual. Roger Dean, colaborador histórico del grupo, recibió el encargo de diseñar la portada. Para Dean, el desafío consistía en representar una música que ya no remitía exclusivamente a paisajes oníricos o utopías flotantes, sino a un mundo más áspero, marcado por la confrontación y la fortaleza. Reconocidamente inspirado en la mitología británica desarrollada por Tolkien, el resultado fue una imagen dominada por una estructura monumental, una ciudad-fortaleza suspendida entre lo fantástico y lo arcaico, que sugería tanto protección como encierro. No se trataba de una ilustración narrativa, sino de un símbolo, un espacio construido para resistir, para soportar el asedio. Mientras el arte tomaba forma, Ari Offord se concentró en la mezcla final, la cual se desarrollaría en Advision Studios, ya que Farmyard no ofrecía el nivel de equipamiento necesario para captar la complejidad sonora que el trabajo requería. El desafío técnico era enorme. La densidad del material, la superposición de capas rítmicas y armónicas y la presencia de sonidos no convencionales exigían un equilibrio extremadamente delicado. Offord trabajó minuciosamente para preservar la agresividad de las interpretaciones sin convertir la escucha en una experiencia opresiva. En particular, la extensa pieza central requería una arquitectura sonora que permitiera al oyente orientarse dentro del caos. Uno de los puntos más debatidos durante la mezcla fue la transición hacia la sección final, aquella plegaria de calma posterior a la devastación. El riesgo de caer en un contraste forzado era evidente. Offord y la banda dedicaron jornadas enteras para ajustar niveles, reverberaciones y dinámicas hasta lograr que el pasaje resultara emocionalmente inevitable. Cuando finalmente quedó definido, todos coincidieron en que allí residía el corazón de la obra, no en la violencia misma, sino en la posibilidad de trascenderla. La gira promocional, que permitió consolidar una de las formaciones más intensas y desafiantes de la historia de Yes, dio comienzo antes de la edición oficial del álbum. La misma consistió en 89 fechas de recorrida por Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, repartidas entre el 8 de noviembre de 1974 hasta el 23 de agosto del año siguiente, fecha en la que participaron del Reading Festival Rock.
La pirotecnia estética de su puesta en escena estuvo a cargo del propio Roger Dean y su hermano Martin, animada con extrañas criaturas diseñadas con fibra de vidrio, cuyo empleo estuvo limitado por las características disponibles de cada escenario. El álbum fue publicado en el Reino Unido 20 días después de iniciada esa recorrida y recién el 5 de diciembre comenzó a circular en los Estados Unidos. El 8 de enero de 1975, la sección final de The Gates of Delirium, cuyas partes de teclado fueron concebidas cuando Rick Wakeman todavía formaba parte de la banda, se editó como sencillo, extendiendo la vida pública del álbum más allá de su lanzamiento inicial. La expectativa era alta, pero también lo era la incertidumbre. Yes venía de uno de los discos más polémicos de su carrera, y el nuevo trabajo no ofrecía concesiones evidentes. Desde el primer momento, quedó claro que no se trataba de un álbum diseñado para tranquilizar a nadie. La respuesta inicial fue intensa y nuevamente polarizada. Entre los seguidores más comprometidos, el impacto fue inmediato. Muchos percibieron el disco como una respuesta directa a las críticas de exceso y grandilocuencia que habían rodeado al trabajo anterior. Aunque la música seguía siendo compleja y ambiciosa, su energía resultaba más urgente, más física. Para otros, especialmente aquellos que habían abrazado el costado más sinfónico y espiritual de Yes, el álbum representaba una ruptura abrupta, incluso desconcertante. La crítica especializada reflejó esa división. Algunas voces destacaron la audacia del grupo al reinventarse en pleno apogeo comercial, subrayando la intensidad rítmica y la influencia del jazz fusion como señales de vitalidad creativa. Otros, en cambio, consideraron que la banda había abandonado parte de su identidad en favor de una agresividad que no terminaban de comprender.
Sin embargo, incluso las críticas más reticentes reconocían que Yes había evitado la repetición y había asumido un riesgo considerable. En términos comerciales, el álbum tuvo un desempeño sólido. Alcanzó posiciones altas en las listas, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, confirmando que la base de seguidores del grupo estaba dispuesta a acompañar esta nueva etapa. Más allá de las cifras, lo que resultaba evidente era que Yes seguía manteniendo su preponderancia en el género, incluso cuando él mismo comenzaba a mostrar signos de desgaste frente a nuevas corrientes emergentes. La gira posterior al lanzamiento fue concebida como una extensión natural del álbum. Llevar aquella música al escenario implicaba un desafío técnico y físico considerable. Las estructuras complejas, los cambios de tempo y la densidad sonora exigían un nivel de concentración extrema. En particular, Alan White debía enfrentar noches extenuantes, especialmente durante la interpretación de la extensa pieza central, cuya sección de conflicto requería un nivel de exigencia agotador. Patrick Moraz se consolidó rápidamente como una figura clave en escena. Su energía, su disposición a la improvisación y la interacción constante con sus compañeros aportaron una vitalidad distinta al grupo. A diferencia de Rick Wakeman, cuya presencia escénica había estado marcada por una teatralidad casi aristocrática, Moraz se integraba al conjunto como un motor inquieto, siempre en movimiento. Esa diferencia fue percibida claramente por el público. Jon Anderson, por su parte, debió adaptar su enfoque vocal. Las nuevas composiciones dejaban menos espacio para la contemplación y exigían una entrega más directa, casi urgente. Respondió ajustando su fraseo y su presencia escénica, enfatizando el carácter narrativo y emocional del material. Steve Howe y Chris Squire, mientras tanto, reforzaron su rol como columna vertebral del sonido, sosteniendo la complejidad estructural con una precisión notable. La gira no estuvo exenta de tensiones. El nivel de exigencia física y mental era alto, y la convivencia constante amplificaba cualquier fricción latente. Sin embargo, también consolidó a esta formación como una de las más potentes de la historia de Yes. En el escenario, la música adquiría una dimensión casi visceral, confirmando que el proceso de transformación iniciado tras la salida de Rick Wakeman había dado lugar a una identidad propia. Con el paso de los meses, el álbum comenzó a ser reevaluado, incluso por algunos de sus detractores iniciales. Lo que en un primer momento había parecido una respuesta confrontativa, se revelaba como una obra profundamente coherente con su tiempo. En un mundo marcado por la incertidumbre, la desconfianza y el agotamiento de los grandes discursos, aquella música fragmentaria, violenta y al mismo tiempo esperanzada, ofrecía un reflejo honesto de la experiencia contemporánea. En el seno de la banda, el impacto fue duradero. Yes había demostrado que podía sobrevivir a la pérdida de una figura clave y reinventarse sin diluir su identidad. Al mismo tiempo, el proceso había dejado huellas. La intensidad creativa que dio origen al álbum no era fácilmente sostenible en el largo plazo. Cada miembro era consciente de que habían atravesado una etapa límite, una especie de prueba de resistencia artística y humana. Con el tiempo, Relay se consolidaría como una obra difícil de clasificar, ubicada en un punto de inflexión dentro de la discografía del grupo. No era la culminación de una etapa, ni el inicio claro de otra, sino un cruce de caminos. Demasiado feroz, para quienes buscaban la espiritualidad expansiva de trabajos anteriores, y demasiado estructurado, para quienes preferían una entrega puramente jazzística, el álbum resistía cualquier intento de encasillamiento sencillo. Esa resistencia es, precisamente, una de sus mayores virtudes, ya que este trabajo no ofrece respuestas cómodas ni una síntesis conciliadora. Se presenta como una obra que parece estar concebida con la idea de confrontar, más que agradar. Es el legado de una banda que, enfrentada a sus propias contradicciones y a un mundo en transformación, decidió avanzar sin certezas, pero con determinación. En ese gesto reside su fuerza perdurable, no como un monumento estático, sino como testimonio vivo de un momento en el que Yes decidió atravesar el conflicto para redefinirse a sí mismo.